Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a Filmorama. Esta es nuestra primera emisión. Yo soy Carlos del Río y con mucho gusto saludo a mi compañero Roberto Ortiz. Pues Carlos, estamos en una situación privilegiada, creo. Me parece que estamos muy contentos porque iniciamos una nueva etapa en este canal de Efecto TV. Y el día de hoy, en este primer programa donde vamos a hablar de cine, pues tenemos una entrevista exclusiva con Joaquín Cosío, ganador del Ariel recientemente, quien nos abre generosamente las puertas de su casa para hablar con nosotros de una trayectoria de más de 10 años. Joaquín Cosío, mejor conocido como el Cochiloco recientemente, el papel por el que recibió el Ariel a la mejor coactuación masculina, también es conocido como Mascarita. Él nos platicará de su trayectoria en una entrevista muy interesante, pero además habrá mucha información para todos los amantes del séptimo arte. Comenzamos. Queremos compartir con todos ustedes lo que significa Cinemanet. Roberto y yo formamos parte de un equipo, un proyecto en podcast, en radio, y llevamos más de 10 años escribiendo sobre cine. Los invitamos a ver esta cápsula. Filmorama. Cinemanet es el resultado del continuo esfuerzo de difusión a favor del séptimo arte que Carlos del Río y Roberto Ortiz han mantenido durante más de 10 años. Tanto en diferentes frecuencias radiofónicas como a través de sus notas y colaboraciones en periódicos y revistas especializadas. Nuestro principal objetivo ha sido poner al alcance de escuchas y lectores información y opiniones que sirvan de análisis, crítica y apreciación. Y todo ello para disfrutar la experiencia que más nos apasiona, la experiencia cinematográfica. Cinemanet es el podcast insignia de Frecuencia Cero, el primer canal de podcast del país fundado en 2006 por Edgar Luna y Antonio Quirarte, cuyo objetivo principal ha sido crear un espacio para la expresión de ideas con contenido útil e inteligente para todo el público. En conjunto con sus productores Paulina Villavicencio y Abel Cobos, Carlos del Río y Roberto Ortiz han conformado un sólido equipo de trabajo que busca mantenerse siempre a la vanguardia, yendo de la mano con los constantes cambios en los medios de comunicación y la tecnología, lo cual los ha llevado a acumular desde su lanzamiento en Internet 2,5 millones de descargas en más de 50 países, mismas que se multiplican diariamente. A la fecha, Cinemanet ha publicado más de 450 episodios en podcast, todos disponibles a través del portal www.cinemanet.mx, donde se ha explorado el quehacer cinematográfico, reseñas de cartelera, entrevistas a los protagonistas del cine nacional e internacional, programas especiales sobre directores, géneros fílmicos y festivales. El cine es para compartirse, y así lo hace Cinemanet también a través de las redes sociales. En nuestra comunidad de Facebook somos más de 13,000 cinéfilos y en Twitter ya superamos los 100,000 seguidores. Hoy Carlos y Roberto inician una nueva etapa en Efecto TV, en la que nos continuarán compartiendo sus opiniones expertas, así como sus comentarios oportunos, pero sobre todo nos acercarán a la magia del séptimo arte, compartiendo semana a semana su amena y divertida charla. Esto es Filmorama, con Carlos del Río y Roberto Ortiz de Cinemanet, aquí en Efecto TV. Como pueden ustedes apreciar, el cine es nuestra pasión y el día de hoy iniciamos en Efecto TV una nueva etapa. Roberto, querido Roberto, que nos emociona mucho después de tantas experiencias detrás de los micrófonos, en radio, en podcast, en prensa escrita, juntos, separados, pero siempre con ese objetivo principal que ha sido el cine. Claro, y fíjate que más que el análisis académico, que eso es propio de las escuelas de cine, creo que lo que nos han interesado siempre es la difusión del acontecimiento, del fenómeno cinematográfico. Y lo mejor que podemos hacer ahorita es platicar de cine. En esta ocasión vamos a hablar de la película Nunca me abandones. La cinta se llama originalmente Never Let Me Go. Es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos, dirigida por Mark Romanek, el director que nos trajo una cinta que se llama One Hour Photo, Retratos de una obsesión, aquella película, Roberto, en la que Robin Williams era este hombre encargado en un centro comercial de revelar las fotografías familiares y que comienza a obsesionarse con una familia. El director Mark Romanek se ha encargado, además de este filme, de dirigir videoclips y muchas otras cosas, documentales, pero creo que este regreso que tuvo el año pasado, en el 2010, con una película que se estrenó en México en el 2011, en marzo, es muy interesante. Nunca me abandones, Never Let Me Go. ¿Por qué me gusta esta película, Carlos? Porque es una película que se puede situar en el ámbito de la ciencia ficción. ¿Por qué?
porque encontramos elementos de la ciencia, acontecimientos que involucran a los seres humanos. Hay ahí, por lo tanto, un proyecto de este corte, pero la película, más que de ciencia ficción, me da la impresión que es una película que pertenece al terror psicológico, porque estamos ante un esquema argumental que es muy propio de Hitchcock. ¿A qué voy? A que en esta película observamos que hay un destino manifiesto en los personajes principales que sobrepasa lo que es la fuerza, el deseo de trastocar y cambiar lo que es el orden de las cosas. Y en ese sentido es una película muy dramática y es una película terriblemente depresiva y yo diría que hasta angustiante. Es una película que desafortunadamente pasó sin pena ni gloria en la cartelera mexicana. Es una cinta que quizás nos haya dado la impresión cuando vimos el póster, cuando escuchamos el título, que se trata de una película de amor. Ciertamente hay un elemento de romance, pero como bien comentas, es una cinta que nos está ubicando en una suerte de universo paralelo, en el que los personajes están viviendo en una realidad alterna distinta a la nuestra, porque aunque están en un sitios conocidos, primero los conocemos en los años 60 como un grupo de jovencitos en un internado británico que tienen un objetivo que cumplir, un objetivo, ese destino al que tú te refieres, que no queremos arruinar la película a quienes no la hayan visto, pero que es terrible. Y después, conforme maduran, tendrán que enfrentarse a esa situación, una situación que no pueden remediar y con un reparto muy interesante en la película. Carey Mulligan, que hace poco estuvo nominada a un Oscar por la película de An Education, Enseñanza de Vida. Keira Knightley, la conocimos por las películas de Piratas del Caribe, y también está este chico que ahora es el nuevo Spider-Man. Además, lo que me gusta muchísimo de la película es esta fotografía que en algunos momentos es contemplativa, que nos muestra un preciosismo a pesar de la desgracia que estamos presenciando y de estas terribles sorpresas que nos tiene desamparados en buena parte de la película. Es una fotografía que va cambiando de registros, de modalidades tonales, de tal manera que en función de la situación que viven los personajes, que en principio puede ser de un aliento pasajero, pero después de un drama tremebundo, es que vamos encontrando tonalidades más oscuras que nos vuelven el panorama físico que observamos más apesadumbrado, creo yo. It's true love. It's verifiable. We didn't have to look into your souls. We had to see if you had souls at all. Pues ahí está esta recomendación que les dejamos, la película Never Let Me Go, Nunca Me Abandones, de Mark Romanek. Ahora nos vamos a un corte, pero cuando regresemos estaremos directamente en casa de Joaquín Cosío en la entrevista exclusiva que nos brindó el actor ganador del Ariel 2011. Y es una buena entrevista, Roberto. En la década de los 80s, El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima fue la cinta extranjera de mayor permanencia en la Ciudad de México, con 55 semanas de proyección en 4 cines.